Y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Va a probar que en los planes militares se caracterizó al 100% de la población como enemigo interno. Elizabeth y María sí van a ir a testificar. Y eso que se están muriendo de miedo. Que vayan. Pues tú también deberías ir. Dice que vengo a buscarle a usted para que me haga el favor de desenterrar a mi marido. Esta foto lo tengo en la casa. ¿Y el guerrillero cómo se llama? Tienes que dejarle la investigación a alguien más. De todos modos, no creo que sea tu padre. Madre, en este pinche país solo se puede vivir o loco o a verga. Yo elegí, mano. A verga. La violencia deja heridas que nada ni nadie puede curar. Nuestras madres nos lleva a Guatemala y nos muestra las secuelas de vivir en un país ensangrentado por la guerra. Ahí, entre los muertos y los miles de desaparecidos, un joven antropólogo tratará de buscar las pistas que le ayuden a saber qué le pasó a su padre durante este conflicto armado. Protagonizada por el talentoso Armando Espitia, nominado al Ariel a Mejor Actor por la hermosa Te Llevo Conmigo, Nuestras Madres se trata de la primera película del cineasta guatemalteco César Díaz, un trabajo que fue galardonado en 2019 con la Cámara de Oro en el Festival de Cannes. Para conocer más de esta poderosa historia, aquí una charla con su realizador. Son historias que resuenan, son historias que si, no sé, les quitáramos algunos elementos en particular, son historias de México y de Guatemala, coinciden en muchas cosas, ¿no? Sí. Porque yo creo que por un lado, creo que la búsqueda de la identidad, la búsqueda del padre, la búsqueda de conocer la verdad es una cosa universal, o sea, es una necesidad humana básica, ¿no? Y en el otro extremo, la necesidad de enterrar y de saber y de cerrar círculos también es como bien universal, me parece, ¿no? No por nada desde el inicio de la humanidad tenemos cementerios, no por nada desde el inicio de la humanidad estamos haciendo ceremonias para poder cerrar el ciclo de la vida y de la muerte, ¿no? Y creo que lo que sucede con las desapariciones es que justamente te quitan ese derecho, ¿no? Te quitan esa necesidad porque siempre te quedas con la duda o con la esperanza de decir, ¿y si un día vuelve? ¿Y si realmente no lo asesinaron? ¿Y si realmente...? Y entonces, este vacío es como una tortura permanente, ¿no? Y por eso es que creo que es uno de los elementos represivos más grandes. Eso permite que resuene con muchas personas y que resuene, como tú dices, en México, en Guatemala, y que pueda ser una historia de cualquiera, ¿no? Claro. A través del personaje de Armando Espitia hay mucho corazón, pero hay mucho dolor también. Y lo mismo con la gente que está alrededor de él. Esta película es una mezcla de ficción, pero también de documental, ¿no? ¿Cómo le hiciste para lidiar con ambos mundos, para hacerlos que fluyeran de la forma en la que fluyeron y sí, tener un hilo conductor, pero al mismo tiempo dejar que los rostros que tenían mucho dolor siguieran expresándolo, que quienes tenían que decir algo lo hicieran y que Armando fuera como pues sí, como este hilo conductor? El vehículo, ¿no? Exactamente. Este vehículo. Fíjate que yo creo que tiene que ver con mi manera de trabajar, o sea, creo que es una ficción muy documentada en el sentido de que es una ficción que se hizo bajo entrevistas, encuentros, mucho trabajo de investigación porque yo sabía, o sea, es un tema muy delicado, creo que no se puede tomar a la ligera, ¿no? Y al mismo tiempo, el reto era decir, esto no es un estudio sociológico, esto no es un estudio antropológico, ¿no? Esto es una obra de ficción. Como obra de ficción, tiene que tener personajes complejos, personajes que tengan un mundo, personajes que tengan obstáculos, deseos, frustraciones y demás, ¿no? Entonces, creo que la ficción es justamente esto que te permite ir más allá del propio sujeto, ¿no? Ir más allá del propio tema y poner la película o la narración en otro sitio, ¿no? El personaje de Armando, como tú dices, lo hace muy bien navegando, ¿no? En estos mundos. Y también creo que tiene que ver porque en un inicio, cuando empezábamos a preparar, yo tenía ganas de trabajar únicamente con no actores. Y entonces, después de no haber encontrado a mis dos protagonistas, Armando y a Emma, ¿no? O Ernesto y Cristina,
En esta relectura de guión, digo, no, hice un guión muy escrito, escribí un guión muy escrito, si se puede decir de esta manera, ¿no? Y entonces el viaje de este personaje tiene que ser encarnado y tiene que tener como una evolución, o sea, este viaje realmente es un viaje muy complejo de los dos personajes, ¿no? Entonces es ahí donde decidimos, o donde decido trabajar con actores profesionales. Y luego creo que para mí la realidad tenía que invadir toda la película. Y es por eso que se filma en condiciones reales de la Fundación de Antropología Forense, es por eso que los huesos que ves son huesos de veras de evidencias, ¿no? Incluso si eso implicaba que el trabajo era mucho más pesado, porque teníamos que tener a las personas de la fundación ahí, que eran los únicos que podían manipular los huesos, incluso si no podíamos mover cajas, porque esas cajas es evidencia también, incluso si fuimos a filmar a esta comunidad donde realmente sucedió, creo que por un lado, la atmósfera que generan los verdaderos lugares para los actores y para los no actores es esencial para que lo que están haciendo en escena sea creíble y sea real. O sea, la atmósfera de estar en un lugar que ha sido realmente masacrado con esas mujeres, te juro, no hubiéramos hecho el mismo trabajo y no hubiéramos llegado al mismo resultado si hubiera sido un pueblo cualquiera con personas que no tenían esta historia detrás, ¿no? Por eso es que se llaman Nuestras Madres, ¿no? Yo sí tenía la voluntad de traer a estas mujeres a la ficción y busqué de muchas maneras y trataba de hacer la manera más respetuosa, la manera más ética, porque creo que tú tampoco tienes derecho a una víctima de traerle a la ficción, de pedirle que vuelva a atravesar todo eso y con todas las complicaciones que implica hacer una película y devolverla a su comunidad, decirle, bueno, muchas gracias, nos vemos después, ¿no? Y la mejor manera que encontramos es a través de enfrentarte al espectador a partir del silencio y a partir del momento en el cual el espectador puede imaginarse y puede construir el horror que ellas vivieran sin que ellas te lo estén contando. Un esfuerzo brutal, sobre todo para tu primera película, para tu ópera prima, ¿no? Digo, al final tuvo o ha tenido un gran éxito, ganaste la Cámara de Oro en Cannes, pero más allá de la reacción del público, que me interesaría muchísimo que me contaras eso, me gustaría preguntarte también, ¿qué hay sobre de pronto hoy en la realidad en la que vivimos? Muchas personas tienden ya a rechazar lo que les da muchísimo miedo, ¿no? Como que se han refugiado en no quiero ver eso, no quiero saber eso, porque realmente hay un terror genuino en una tierra, ya no nombremos países, pero sí en esta tierra latinoamericana en el que es común todo lo que nos cuentas en Nuestras Madres. ¿Cómo ha sido la reacción de ese público que ante su miedo, ante la desesperanza que le puede dar una película como esta, de pronto encuentra aquí muy buenas razones para ser empáticos, quizá catarsis para otras personas? Es decir, hay mucho de donde podrían obtener ellos algo positivo, ¿no? Después de ver Nuestras Madres. Lo que pasa es que yo creo que también Nuestras Madres es una película muy resiliente. Resiliente en el sentido de que los tres personajes, ¿no? O sea, tanto la madre, el hijo y Nicolasa, la mujer indígena, terminan encontrando lo que buscaban, ¿no? El hijo termina encontrando la verdad sobre su padre, la madre termina liberándose de un secreto que la carcomía y la mujer indígena termina encontrando los restos de su marido que estaba buscando, ¿no? En ese sentido es una película resiliente y es una película de luz. A mí me importaba que al final al final del día existiera este momento en el cual podemos tener un poco de esperanza, porque yo creo que si no, sería una película absolutamente negra en la cual no podríamos continuar e incluso iría en contra de lo que yo realmente creo. Yo creo que las maneras de sanar, o sea, nosotros necesitamos sanar de este pasado reciente doloroso. Necesitamos sanar como individuos para poder sanar como sociedad y para sanar a nivel colectivo, pero para sanar necesitamos atravesar un proceso de resarcimiento, de verdad, de justicia, ¿no? Y entonces creo que en el fondo el público lo que encuentra en Nuestras Madres también es una historia universal de madre e hijo conociéndose. Y creo que eso también es la puerta que los hace entrar y que después, efectivamente, el contexto hace que tú puedas tener un momento catártico y encuentres, si has sido víctima, si has vivido este tipo de eventos, encuentres también una manera de intentar dialogar con la película para poder sanar tu propia herida. Y lo digo, y yo no tengo la pretensión de hacerlo. Yo creo que yo tengo la pretensión de solo poner las cosas sobre la mesa y decir, dialoguemos juntos. Yo no sé cuál es la solución, no sé cuál es el camino,
el camino de estos personajes ha sido efectivamente pero no sé, pienso por ejemplo en las víctimas que no tienen ganas de hablar. Y hay que respetar también eso. Hay víctimas que no necesitan pasar por la verborrea o por este momento catártico de explotar para poder sanar y que sanan de otras maneras. Pero entonces lo interesante es poner el tema sobre la mesa. Lo importante es decir, ¿cómo lo hacemos juntos? ¿Cómo logramos salir de todo este dolor y de salir de todo este momento histórico que tenemos, ¿no? Y creo que lo interesante, creo que en el fondo, creo que el público, lo que le emociona es la relación madre-hijo. Y eso me ha pasado, sobre todo, por ejemplo, en Asia, que me parecía como, yo nunca había estado tampoco, entonces me parecía como el contexto más lejano al mío, ¿no? Y que en Asia hayan personas que se levanten y que te empiecen a hablar de cómo ellos siguen buscando a sus padres y cómo ellos siguen teniendo esta herida abierta. Ahí es donde digo, ok, hay algo que en la película que permite que tú puedas dialogar con ella más allá del contexto. ¿Cómo está el cine guatemalteco? Porque también quieren contar sus historias, también quieren contar sus dolores, ¿no? Sus preocupaciones, como lo han hecho ya otros países, y me parece que hoy han crecido más que nunca, ¿no? Digo, este es el mejor ejemplo de la situación. ¿Cómo están allá en ese sentido? Pues hacer cine en este país es un poco un acto casi heroico, porque en el fondo no existe un instituto de cine, no existe una ley de cine, no existe instrumentos que te puedan apoyar a financiar películas. Pero y al mismo tiempo, frente a eso, al mismo tiempo existe, es casi un boom de cine guatemalteco, o sea, desde Ixcanul, La Llorona, El Silencio del Topo, 1991, no sé, Los Fantasmas. Lo que es triste, en el fondo, es que la gran mayoría de esas películas vienen de personas que hemos salido del país, que hemos estudiado fuera y que hemos logrado encontrar apoyos fuera para poder filmar en Guatemala. Entonces, creo que también es parte como de un momento catártico de mi generación, ¿no? Que llegamos a una edad en la cual necesitamos explotar y necesitamos decir todo esto que hemos guardado porque creo que somos una generación bisagra, ¿no? Somos la generación que vive el final de la guerra y el inicio de la democracia, incipiente democracia, y que finalmente éramos muy pequeños cuando el horror estaba ahí y que vivimos este momento de paz, ¿no? O sea, los chavitos que tienen ahorita 20 años han vivido siempre fuera de la guerra, han vivido en otra guerra, ¿no? Que se llama la otra guerra, que es toda esta violencia cotidiana, pero creo que mi generación vive un momento catártico y lo puedes ver, El Buen Cristiano, no sé, todas las que te nombré tienen un elemento en el cual la guerra está presente. Creo que lo que es interesante es justamente ver qué vamos a hacer ahora. Tuvimos un boom hablando de este tema y ahora creo que necesitamos hablar de otras cosas. Creo que vamos a poder hablar de otros temas y la cosa es pelear para que exista una ley de cine que nos pueda apoyar, para que no tengamos que seguir buscando dinero en el extranjero para poder hacer nuestras películas, ¿no? Porque tengo sus ojos. Tiene su mirada. Soy como él. Tiene su fuerza. Tú eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida.